Buenos días, somos de la Universidad República de México, de la licenciatura en Educación. Mi equipo está conformado por América, Araceli, Anaí y una servidora. Les vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo humano. Están conformadas por la prenatal, la infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia y la adolescencia. La etapa prenatal comienza con la concepción, es decir, la transformación del cigoto, que dura aproximadamente 9 meses, es decir, de 37 a 40 semanas. La etapa prenatal se divide en 3 fases. La primera, la fase inicial, dura las 2 primeras semanas del desarrollo del huevo o cigoto y se caracteriza por la rápida división celular a medida que éste se va dividiendo. Avanza su recorrido con la trompa de falopio hasta el útero. El cabo dura de 3 a 4 días aproximadamente. Durante este periodo se van a formar tejidos que van a dar origen a diferentes órganos del cuerpo. La segunda fase es la embrionaria. Ocurre entre la segunda y octava semana. Se comienza a formar los órganos del feto con rapidez. Hay peligro que no se implante correctamente en el útero y la madre empieza a comenzar los síntomas característicos del embarazo, tales como náuseas, cambio de humor y cansancio. Tercera fase es la fetal. 8 semanas antes del nacimiento, la aparición de las células óseas. En este periodo, el feto rápidamente crece unas 20 veces más su longitud anterior y los órganos incrementan su nivel de comprensibilidad. Hasta el nacimiento continúa el desarrollo de las uñas y de los párpados. Los fetos no son pasajeros, pasivos. En el vientre de su madre patean, respiran, sobresaltan, les da hipo. Desarrollo prenatal. Mi autoanálisis. El embarazo de mi mamá, ella me platicó que al principio no fue complicado. Al momento del parto es cuando se le complicó porque le dio preeclampsia. Todo comenzó con la etapa germinal, cuando se dio cuenta que tenía un retraso menstrual. Empezaron los primeros síntomas, le daba muchas náuseas. Todo lo que comía lo vomitaba. Fue al médico, le hicieron sus estudios. Cuando salió el resultado le dijeron que venía en camino y que tenía 2 meses de embarazo. Ahí comenzó la etapa embrionaria. Cuando cada día me formaba dentro del vientre de mi madre, ella al saber la noticia se emocionó mucho, al igual que mi padre. El médico le dijo que debería tener un tratamiento cada mes de cómo iba evolucionando durante la gestación. Cuando ella supo que estaba embarazada, todas las noches se ponía a conversar conmigo y se tocaba la pancita, al igual que mi padre. Ambos se preguntaban qué sexo querían que sea, si niña o niño. Mi padre quería que sea niña y mi mamá quería que sea niño. Durante los 8 meses de embarazo es cuando comenzó la etapa fetal. En esos meses que llevaba de gestación no le dio antojos de comer nada. Nunca se hizo su ultrasonido porque no quería revelar el sexo hasta que yo naciera. Me decía que me movía mucho cuando estaba dentro de su vientre. Al igual, le creció mucho la pancita. Me platicó que fue un proceso hermoso, ya que cada día me esperaba con muchas ansias de conocerme. Infancia, de 0 a 3 años. Desarrollo físico. Crecimiento, 20 a 25 centímetros. Mi estatura fue de 52 centímetros. Peso, de 3 a 6 kilos. Mi peso al nacer fue de 3.500 kilogramos. Mi nutrición, mi alimentación fue en biberón y luego el pecho. Desarrollo cognitivo. Reflejos. Desarrollé el reflejo darwiniano de presión y el tónico del cuello. Lenguaje. A los 6 meses ya decía mis primeras frases, como mamá quiero agua. Identificación de personas, como sus padres y hermanos.
Lloraba al no ver a una persona frecuentemente. Desarrollo psicosocial. Sonrisa social. Ocurre cuando el bebé recién nacido mira a sus padres. Esta es una expresión que mi madre no olvida. Mi primera sonrisa fue hacia ella. Temperamento. Niño difícil. Tenía un estado de ánimo muy negativo e intenso. Lloraba por todo y hacía berrinches por todo. Esto pasaba cuando iba a una tienda y no te compraban lo que querías. Envidia. Hacía maldades cuando envidiaba algo o simplemente lloraba por algo. Yo tuve una infancia muy linda. Mi familia en ese momento era muy unida y mis padres muy sobreprotectores en la infancia. Yo era muy rebelde y terca, por lo mismo ahora tengo tantas cicatrices. La niñez temprana abarca desde los 3 a los 6 años de edad. Los cambios que se producen en esta etapa no son tan rápidos como en la etapa anterior, sino que su desarrollo se hace un poco más lento. A nivel emocional, los niños de estas edades comienzan a identificarse con los demás y a mostrar una conciencia social. En la niñez temprana podemos encontrar el cambio físico, crecimiento corporal, donde podemos encontrar el peso, la apariencia y la estatura. En la salud podemos encontrar el cambio del cuerpo de un niño según su masa corporal. La lateralidad manual explica cuál de las extremidades se usa más. En el cambio cognitivo podemos encontrar los vocabularios privados, donde los niños pueden tener amigos imaginarios y cómo hablan con ellos. La alfabetización son las especialidades fonológicas que tienen los niños, cómo relacionan las cosas entre sí. En la comunicación, los niños aprenden a relacionarse con más niños o con más personas, a tener un poco más de confianza. En el cambio psicosocial podemos encontrar la personalidad y emociones, el cambio de humor en ellos. También podemos encontrar el temperamento, cómo cada niño se va relacionando con las personas y cómo es su temperamento. El surgimiento del yo es el reconocimiento del cuerpo que tiene cada niño. Niñez intermedia. De los 6 años. Físico, estatura y peso. Yo a los 6 años medía aproximadamente 1.20 centímetros y pesaba 25 kilos. Nutrición. A los 6 años comía frutas y verduras con alimentación saludable. Sueño. Dormía una vez al día. Cognoscitivo, categorización. Ya puedo identificar y saber clasificar cosas, colores, por ejemplo, las diferentes tonalidades de un color. Conservación. Ya puedo calcular respuestas en mi mente, por ejemplo, sumas y restas, números y matemáticas. Desde que cursé el primer año en la primaria me iba muy bien con las matemáticas. Físico-social, autoestima. Toda mi infancia tuve una autoestima muy baja. Crecimiento emocional y conducta prososocial. Empecé a conocer más emociones y mi conducta fue cambiando. Yo tenía una conducta muy problemática. Atmósfera familiar. Fue muy difícil mi atmósfera familiar, pero sí pude salir adelante individualmente. Adolescencia. Entre los 12 a 18 años. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. En el aspecto físico, cambios emocionales. La pubertad es el resultado de varias hormonas. Cuando tuve por primera vez el periodo menstrual, empezaron mis cambios de humor, mayormente suelo estar triste. Características sexuales secundarias. A mí en particular me empezó a crecer los senos y salir vello púbico y en las zonas de las axilas a partir de los 14 años. El estirón del cuerpo adolescente implica un aumento rápido de la estatura, peso y crecimiento. Cuando cumplí 13 años ya medía unos 58 centímetros.
¿Qué es mi estatura actual? Aspecto cognitivo. Razonamiento hipotético deductivo. Puede desarrollar una hipótesis y diseñar un experimento para ponerlo a prueba. Siento que es mi tipo de razonamiento, ya que me gusta emplear mucho el ensayo y error, sacando la hipótesis y después comprobando hasta llegar al resultado. Desarrollo del lenguaje. En esta parte cuido mucho mi vocabulario y me encanta aprender nuevas palabras. Es muy verídico que cambia nuestra forma de pensar y expresarnos. Yo, por ejemplo, comparo chats de años con los de ahora y he cambiado mucho y mejorado en mi ortografía. Razonamiento moral, la teoría de Conver. En esta parte, igual me identifico, pues desde pequeña me gustó analizar problemas y dar soluciones. Me considero una persona autoritaria. Psicosocial. Sexualidad. Este tema lo puedo hablar fácilmente. Me considero una persona con mente muy abierta, que en ocasiones me preocupa al tomar decisiones en mi sexualidad, orientación y identidad sexual. Me considero una persona heterosexual, pero no veo nada de malo ser bisexual. Conducta sexual. Soy una persona con sexualidad activa y en mi punto de vista me da más miedo una ITS que un embarazo. Para concluir, como pudimos darnos cuenta, en esta presentación les mostramos los distintos cambios que tiene una persona desde su gestación hasta su crecimiento, en las distintas etapas, tanto físico, cognitivo como psicosocial. Esperamos que haya sido de su agrado.